se reúnen los domingos y el católico se rasca la cabeza y dice, nah, guara, estos protestantes sí saben, nah, saben mucho, padre. Descubrieron en la Biblia que el día de reunión de Pablo era el sábado. Hechos 17:2. Ya va, un momentico. No se deje meter gato por liebre. Cuando ellos le digan, lea el versículo 2, dígale, está bien, pero también lea el 1. Porque el 1 dice que Pablo se reunió el día sábado con los judíos. Pero les voy a mostrar ahorita cómo Pablo en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 2, se reunía los días domingos y pedía que se hicieran la colecta. Y cómo Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 7, se reunía el día domingo con los cristianos. Sí, Hechos 17:2, que le voy a leer ahorita, dice que Pablo se reunió el día sábado, sí, pero con los judíos, no con los cristianos. Pero que con los cristianos se reunía los días domingos, ya lo voy a mostrar. Vamos a buscar en la Biblia. Hechos capítulo 17, versículo 2. Pero cuando un protestante se la lea, porque ustedes la saben, usted dígale, léame el 1. Oigan con atención. Hechos 17:2. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Las interpretaba y le demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Sí, Pablo fue a la sinagoga el día sábado, amén. Hasta el cura lo sabe. 1 de Corintios 17, Clementina, no 16, 17, versículo 2. Dice que Pablo fue a hablar, a refutarle, a enseñarle a gente que no sabía de Cristo. Pero si leemos el versículo 1, van a darse cuenta, Hechos, capítulo 17, versículo 1, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta, oigan, nos vamos a dar cuenta que era con los judíos que se reunió y a los judíos les explicó. Y como los judíos se reunían en sábado, él no podía, llegaba a la sinagoga un domingo, ¿quién estaba? Pues nadie. Pero le voy a mostrar a Pablo reuniéndose el primer día de la semana o el día domingo. Oigan, versículo 1. Pablo y Silas, 17:1 de Hechos de los Apóstoles, atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. No dice donde los cristianos tenían una iglesia o un templo o estaban reunidos. ¿Cómo la ve? O donde los creyentes estaban reunidos. Dice, donde los judíos. Sí, Pablo fue a la sinagoga donde estaban los judíos. No fue un domingo porque el día de la reunión de los judíos era el día domingo y por eso Pablo fue para allá con Silas. Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Oigan bien, judíos, sinagoga, no cristianos. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos. Cuando a ustedes le digan, Pablo fue a la sinagoga en Hechos capítulo 17, versículo 2, por 3 días consecutivos y ese día era el sábado, dígale, sí, fue a la sinagoga por 3 días consecutivos donde estaban, versículo 1 del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, los judíos reunidos, pero no eran los creyentes. Ahora les voy a mostrar con la Biblia, ahí mismo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 capítulo más adelante, capítulo 20, versículo 7, a Pablo reunido con los cristianos. Con los judíos, Hechos 17:2, se reunió en sábado Pablo porque tenía que hacerlo, porque si llegaba el domingo no había nadie. El día de la reunión de los judíos era el sábado. Pero con los cristianos, 3 capítulos más adelante, con los cristianos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, nos enseña que Pablo se reúne el mismo día
que dice San Juan capítulo 20, versículo 2. San Juan, que se le presentó a María Magdalena el primer día de la semana. San Juan capítulo 20, versículo 19, que se le presentó a los apóstoles. Y 8 días después, en el versículo 26, el primer día de la semana. Y en Hechos capítulo 20, versículo 7, Pablo se reunió con los cristianos el día domingo. Y ahorita vamos a ver cómo dice el día domingo. Antes de que yo llegue a la reunión, tienen que recoger la colecta o la ofrenda para mostrarle a los católicos que el día de la reunión es el día domingo, y no hay que andar creyéndole a los protestantes que se andan inventando que hay que reunirse los días sábados. Colosenses capítulo 2, versículo 16, que nadie los critique por andarse reuniendo, por andar comiendo o por no guardar los sábados. Hechos 27. Pablo reunido ahora con los cristianos. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Qué es lo que debemos hacer los creyentes, los católicos, el primer día de la semana? El domingo, día del Señor, la fracción del pan. A ver, algunos de los que están en vivos, les leo los comentarios. ¿Qué es la fracción del pan? ¿Qué significa partir el pan? ¿Cómo lo llamamos nosotros en la Iglesia Católica esa fracción del pan? ¿O a qué vamos nosotros los domingos a la iglesia? Ahí lo están escribiendo Priscila, Carlos, Cristina, Elisa. Eso se llama Eucaristía. Por eso tú, católico, el primer día de la semana vas a la Eucaristía, a la fracción del pan, y no te vas un sábado, porque eso se celebra el día domingo. Pablo en Hechos 17:2 sí fue a la sinagoga por 3 sábados consecutivos para encontrarse con los judíos, pero fue a refutarles y a enseñarles la doctrina. Pero en Hechos capítulo 20, versículo 7, fue con los cristianos, se reunió para la fracción del pan. ¿Cómo la ve? Por eso es que a nosotros nos confunden los protestantes, porque no tenemos ni base ni fundamentos cómo responderles a ellos. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, donde San Pablo enseña no solamente que se reúne el primer día de la semana, sino que ese primer día de la semana se recoge también una ofrenda, porque es el día del culto del Señor, es el día de la reunión. Vamos a buscarlo. Saludo por aquí a los hermanos Gregorio Barrera, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Pablo Suárez, gracias por su generosidad, su granito de arena. Griselda García, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. Leslie Reyes, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Mire, usted debería tener un lapicero y debería tener un cuaderno para ir anotando las citas bíblicas. Porque yo se las estoy diciendo para que usted tenga conocimiento y no se deje confundir. Y cuando venga un adventista a decirle, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2, dice que Pablo fue a la sinagoga por 3 sábados consecutivos a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes los católicos escuchan la palabra de Dios el día domingo y no el día sábado? Y usted le diga, un momentico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1, dice que Pablo fue y se reunió con los judíos en la sinagoga.
Pero Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, dice que Pablo fue y se reunió con los discípulos, no con los judíos, con los discípulos, con los cristianos, para la fracción del pan el día primero de la semana. Y Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, Pablo estaba en reunión del día domingo. Y San Juan, capítulo 20, en el versículo 2, dice que María Magdalena se encuentra con Jesús el primer día de la semana. En el versículo 19 dice que Cristo se le presenta a sus discípulos el primer día de la semana, y en el versículo 26 se les vuelve a presentar el primer día de la semana. ¿Cuál día guardamos? El día domingo, que es el día del Señor, que fue cuando Cristo resucitó, que es cuando Cristo se aparece, y es el que los apóstoles guardaban, por eso lo guardamos nosotros. Y usted no me tiene que criticar a mí, porque Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice que nadie me tiene que criticar a mí por no guardar el día sábado, ni por fiesta, ni por comida, ni por nada. Y así se le calla la boca a un protestante, pero tiene que aprenderse la cita bíblica y tiene que saberse la cita bíblica para que tampoco se deje engañar. Primera de Corintios capítulo 17, versículo 2. Oigan, cada domingo, cada uno de ustedes, oigan, ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger la limosna. Cuando llegue daré credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleven esas limosnas a Jerusalén. Y si puedo yo también, harán el viaje conmigo. Cada domingo se recogía la limosna, la ofrenda. Por eso en la Eucaristía hoy día sigue siendo igual. Se recoge la ofrenda, no es diezmo. Ofrenda, la limosna, lo que usted quiera colaborar. Y eso se hacía los domingos. No dice, como dicen los protestantes, todos los sábados o cada primer sábado o último sábado del mes se va a recoger el diezmo. La ofrenda se recogía el día domingo, que era el día en que los apóstoles se reunían. ¿Cómo la ve? Por eso no podemos dejarnos engañar. Por eso debemos aprendernos la cita bíblica y por lo menos escribirlas y guardarlas para que cuando vengan a meternos gato por liebre, ustedes y yo sepamos qué responder y qué decirle a esos grandísimos mentirosos que vienen a decirnos cosas que no están bien, que no deberían ser. Y hay que tener muchísimo cuidado. Cada domingo recapitulamos. Vamos a recapitular para que usted anote las citas bíblicas. ¿Por qué los católicos celebramos el día domingo?